Bueno, al final mi abuela va a tener que cambiar el teléfono porque ha borrado todo el espacio de la memoria, lo que nos permitió leernos 5 libros, pero le volvió a salir el mismo error, en plan, ya estás, hasta aquí llegué. Entonces, en esta ocasión, como mi tía aprendió a borrar el espacio de la memoria, lo volvió a intentar, pero seguía diciendo que la memoria estaba saturada. Por ende, hemos llegado a la conclusión de que necesita cambiar el teléfono. Entonces me dijo que iría a cambiarlo, pero en México todavía todo está cerrado, ¿vale? Hay muchas cosas que están en cuarentena y ellas tampoco pueden salir. Así que van a esperar a que mi madre viaje a Culiacán al DF para cambiar el teléfono. Así que una vez más estamos en las mismas condiciones que estábamos a finales del año pasado. Este es el grow up de lo que le leí a mi abuela y no sé cuándo podré hacerles otro grow up para mi abuela. Lo siento, pero por lo pronto estos son los 5 libros que le leí a mi abuela. Vamos a la intro. Hola Forbits, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mami Forbit. Si es la primera vez que le das clic a mi video y si no es la primera vez, muchísimas gracias por volver. Como ya saben ustedes, los que llevan mucho tiempo en el canal, yo le leo a mi abuela. Y aquí les hago el wrap up siempre de lo que le leo a mi abuela, que ya es con las dos opiniones, que hemos opinado las dos y todas esas cosas. No sé, porque hay gente que considera con mis gustos y hay gente que considera con los gustos de mi abuela, entonces creo que aquí hay un poco para todo, ¿vale? Hay que pensar que mi abuela lee mucho y variadito, así que... Uy, algún día les voy a preparar un video. Tengo grabado y editado y me falta por subir un video recomendando clásicos por mi abuela. O sea, que mi abuela les recomienda clásicos a ustedes. Pero estoy pensando en grabar otro donde mi abuela les recomiende ciertos libros contemporáneos porque les sorprendería. O sea, mi abuela me ha recomendado a mí libros de zombies. Mi abuela es genial, ¿vale? Mi abuela es genial. Y mi madre, bueno... déjala correr también porque es otra que me ha recomendado librazos. De hecho, creo que siempre les he dicho en el canal, no hay un solo libro de mi madre no hay un solo libro que mi madre me haya recomendado y que no haya pasado directito a la lista de mejores lecturas, porque la verdad, fetén. Así que vamos a hacer esto rapidito. Bueno, rapidito. Nos tomaremos el tiempo que haga falta, pero vamos a ello, que ya me he enrollado bastantito. Eso es lo que he querido decir. Así que voy a empezar con Haruki Murakami, Hombres sin mujeres. A mi abuela y a mí nos gusta Haruki Murakami. Yo sobre todo. A mí me gusta mucho más Murakami de lo que le gusta a mi abuela. Murakami no termina de ser el tipo de escritor que mi abuela se goza por completo porque lo encuentra muy extravagante y porque no lo termina de pillar. Aparte de que, a pesar de que mi abuela no tiene ningún problema con el choque cultural, que no es mucho cuando se trata de Murakami, sí es verdad que las dos coincidimos a la hora de decir que Haruki Murakami brilla muchísimo más cuando te escribe una novela y es cuando lo gozas de verdad. Cuando este hombre se pone y escribe una novela es cuando tú te gozas a Murakami. De lo contrario, no es que no te lo goces, pero los relatos cortos tienden a ser abruptos. Él suele cojear cuando se trata de relatos cortos, al menos en el gusto de mi abuela y el mío. Y aquí es donde se difieren nuestros gustos. Por ejemplo, a mí Hombres sin mujeres empezó no gustándome mucho, no convenciéndome mucho, no dejándome meter en la historia, justo cuando ya me metía en esa aura de Murakami que él suele crear para sus libros, el relato se cortaba y entonces me sacaba por completo y tenía que volverme a meter y volvíamos a crear esa aura de nuevo, vaya, para que me entiendan. Sin embargo, a medida que iban pasando los relatos, yo me iba metiendo en la narrativa de Murakami e iba encontrándole cada vez más gusto. De hecho, para mí, por ejemplo, me encantó Un órgano independiente, Sherezada también me gustó mucho, pero creo que Kino fue definitivamente mi favorito. Kino junto con Un órgano independiente fueron los dos relatos que yo más disfruté. Yo pude llegar a disfrutar los relatos. Hubo algunos que se me hicieron como muy efímeros, otros que sentí que les faltó páginas para desarrollarlo mejor, otros se me hicieron muy abruptos, pero al final del libro, en conjunto del libro, yo sí terminé por disfrutarlo. Un libro bastante olvidable, sí, pero si te gusta Murakami no está mal, está bien. No es lo mejor de Murakami que te puedas encontrar. De hecho, repito, yo creo que los libros de relatos en Murakami se les va un poco la fuerza.
Sin embargo, así como yo sí conseguí disfrutar el libro, yo sí conseguí pasar un buen rato con este libro, mi abuela, por el contrario, no. Mi abuela odió el libro de principio a fin, todo el tiempo, no le gustó nada. Sentía que cada vez que se metía en la historia, cada vez que le empezaba a llamar la atención la historia y que se empezaba a introducir en ella y estaba muy interesada en lo que tenía que contar Murakami, el relato simplemente se acababa. Kino, al igual que a mí, fue el que más le interesó a ella, el que más le gustó, pero luego tiene ese plot twist final que a mí me encantó y que a mi abuela le hubiese gustado que lo desarrollaran más. Creo que ambas quedamos en que Kino nos hubiese gustado que hubiese sido más una novela que un relato corto. Un órgano independiente pasó exactamente lo mismo. A mi abuela también le gustó, aunque no fue el que más le gustó de todos, pero también le gustó. Sin embargo, se le hizo que, aunque el tema fue muy interesante, el final es súper abrupto, queda como todo en el aire, no termina de aterrizar la idea. Entonces mi abuela no terminó de disfrutar a Murakami en Hombres sin Mujeres. Y repito, a mi abuela le gusta Murakami, pero bueno, al parecer lo que a mi abuela le gusta, al igual que a mí, son las novelas de Murakami, mucho más que los relatos. Yo no creo que lo haga del todo mal, pero a mí no me termina de convencer. Si yo tuviera que recomendar algo de Murakami, desde luego sería una novela muchísimo antes que recomendar los relatos. De hecho, creo que se los pueden ahorrar, sinceramente. El siguiente libro que le leí a mi abuela fue Cumbres Borrascosas, que yo este libro ya saben que es uno de mis libros favoritos de la life. Yo lo amo, lo adoro, entonces para mí evidentemente esto es una relectura. Y decidí releérselo a mi abuela porque le pregunté en plan de, abuela, ¿usted se acuerda si ha leído Cumbres Borrascosas? Y mi abuela me contestó que sí, que ella recordaba haber leído Cumbres Borrascosas, pero no se acordaba para nada del libro y me dio mucha penica porque es como uno de mis libros favoritos. Y le dije, abuela, ¿quiere que se lo vuelva a leer? Y me contestó que sí, así que se lo volví a leer a mi abuela. A ver, yo de Cumbres Borrascosas poco puedo decir. Tienen una reseña en el canal que la estarán viendo más o menos como por aquí. Se las voy a dejar, así que para que vayan y tal. También se lo voy a dejar en la i y todas esas cosas guay. Pero yo ya tengo una reseña de Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas para mí es uno de los clásicos favoritos de mi vida. O sea, es imprescindible para mí. Lo amo. O sea, Cumbres Borrascosas es fantástico. De verdad, fantástico. Lo considero fantástico. Lo considero increíble. O sea, perfecto. A mi abuela le encantó. Me sorprendió porque Cumbres Borrascosas ya sabemos que es un poco duro y es un poco tóxico, y pensé que después de tantos años al final no le iba a terminar gustando tanto, o que iba a pensar que la historia como muy dura o muy agresiva o muy desagradable y que a ella ya no le iba a gustar. Ya había pasado su época. Me sorprendió infinitamente porque le encantó como me ha encantado a mí. Cumbres Borrascosas evidentemente es un clásico que nos mueve el piso a las dos. A mi abuela le sorprende porque ella piensa que va sobre la maldad humana. Es como pura maldad humana y cómo puede el odio destrozar generaciones enteras. Yo siempre he pensado lo mismo sobre Cumbres Borrascosas, pero mi abuela, que es un ser de luz sabio y que lleva muchos años en la vida, dice que ella sí que lo ha visto. Ella sí ha visto ese tipo de odio generacional que puede destrozar la vida de muchas personas, y que por eso verlo tan bien reflejado en una novela como Cumbres Borrascosas a ella le erizó la piel, le puso hasta mal cuerpo. Sin embargo, lo disfrutó muchísimo, le gustó muchísimo, obviamente porque mi abuela tiene muy buen gusto. Y Cumbres, si no lo han leído todavía, por favor, darle una oportunidad a Cumbres Borrascosas. Esto no es un libro de amor, es un libro súper chungo, donde el nivel de toxicidad se eleva hasta la estratosfera. Les aseguro que no se van a arrepentir, de verdad. Es increíble. El siguiente libro que le leí a mi abuela era un pendiente mío. Yo tenía muchas ganas de leerlo y yo no recuerdo haberlo leído de niña. Mi madre dice que sí, pero yo estoy segura que no, porque yo recuerdo todos los libros que he leído. Es verdad, tengo una memoria privilegiada, gracias Señor, y espero mantenerla así. Así que yo me acuerdo de todos los libros que me he leído y casi a la perfección. No voy a decir que a la perfección total, pero así como que casi. Y sí recuerdo que mi madre me compró Colmillo Blanco cuando yo era niña, pero nunca lo leí.
Entonces era como un gran pendiente que tenía de quiero leer Colmillo Blanco. Una de llorar mi abuela y yo es que cómo lo disfrutamos. Nos pasó como con Pax, ¿vale? Solo que Colmillo Blanco en dándole muchas vueltas a Pax y muchísimo mejor. O sea, son de estos libros simples, de esas historias súper emotivas y súper preciosas, y más cuando involucran animalitos. Es que ya cuando involucran animalitos ya es la repera, ¿me entienden? Es como, los animalitos son bien, señores, los animalitos son un bien de la sociedad y hay que quererlos y cuidarlos y respetarlos. A un animalito no se le puede hacer otra cosa más que amarlo y cuidarlo, y a mí Colmillo Blanco me gustó muchísimo. Lloré mucho, mi abuela lloró mucho, se quedó muy impactada con Colmillo Blanco. Yo noté que mi abuela lo estaba disfrutando muchísimo. El siguiente sería Chanto. Chanto yo lo leí para un México literario y aproveché para colárselo a mi abuela porque al ser un libro mexicano a mí me gustó, no me mató. De hecho, creo que esperaba muchísimo más. Lo leí con muy buenas expectativas porque lo había visto recomendado en otros canales de mexicanos que les gusta el terror. Y a mí me encanta el terror, ustedes ya lo saben. Y ni fue terror, ni... no voy a decir que se me hizo malo, porque no se me hizo malo, de hecho se me hizo interesante, entretenido, me gustó, nos la pasamos bien mientras nos lo leímos, pero yo creo que yo tenía mis expectativas muy altas y quizá a este libro es uno de esos en los que el hype lo mató, no lo descarto. En cambio mi abuela lo odió por completo. Chanto retrata mucho la cultura mexicana, sobre todo la de la lucha libre, porque por derechos de autor no le pusieron santo, le pusieron chanto, ¿vale? Pero no deja de ser la representación del enmascarado de plata, de este famoso santo, y las luchas libres. Dos cosas que a mi abuela no le gustan. Sin embargo, pensé que tampoco le iban a disgustar. O sea, a ver, no tienes que ser fan de la lucha libre. Yo no sé nada de lucha libre y disfruté el libro y el libro se me hizo bien, pero no, mi abuela a veces tiene unos prejuicios y es un poco clasista, entonces hay ciertas cosas que a mi abuela no le terminaron de gustar ese libro. Yo, la opinión de mi abuela en este caso la encuentro muy subjetiva, la encuentro muy condicionada, porque mi abuela, repito, pues tiene 82 años, sí, mi abuela tiene 82, no 87, tengo que aclarárselos. En el video de Recomendando Booktubers les había dicho que mi abuela tiene 87 años y mi abuela lo vio y se enfadó mucho conmigo. Me dijo que no, que ella no tiene 87 años, que tiene 82, así que por favor recordar todos que mi abuela tiene 82 años, no 87. Anyway, lo que yo quería decir es que mi abuela pues es de una época, pertenece a una época, tiene una manera de pensar y un extracto social muy concreto, y en medio de todas esas cosas hay cosas como que no le terminan de encajar. No es que pensase que la historia era mala, sino que no se terminaba de identificar con esa historia, y además el tipo de mexicano que retratan no le termina de convencer. Entonces creo que mi abuela dice que no a Chanto solo y únicamente por puros prejuicios, porque mi abuela, señores, es un sol de Dios y es una santa y yo la amo, pero cuando quiere puede ser bastante prejuiciosa, no siempre, hay que decirlo, pero en este caso me sorprendió porque Chanto no le gustó, y no le gustó única y exclusivamente por los prejuicios. Yo este libro lo voy a reseñar en un México literario, así que no me voy a meter más profundidad, pero que sepan que yo sí lo disfruté. ¿Me esperaba más? Sí, yo creo que fue precisamente el hype lo que mató este libro, porque el libro en sí no es malo, lo disfruté bastante y a mí me gustó. Último libro que leí a mi abuela fue Tenemos que hablar de Kevin, porque yo sabía que a mi abuela le iba a gustar y efectivamente a mi abuela le gustó. En cambio a mí la película me gustó más, curiosamente. Está escrito un poco a modo epistolar. A mí me gustó. El libro me gustó bastante. Tenemos que hablar de Kevin fue un libro que me gustó, pero me costó leerlo. O sea, me costó meterme mucho en la historia, y eso que a mí los libros epistolares la verdad es que me gustan. Sin embargo, mi abuela lo pilló rapidito. Mi abuela se metió rápido en la historia, le causó mucha angustia. Mi abuela crió 3 generaciones, ¿vale? Que fue dos generaciones, perdón, que fueron sus hijos, y luego pues mi
la generación de mi hermano y la mía, que son los hijos de sus hijos. Entonces, mi abuela, esa angustia que vivía esa mujer a la hora de criar a ese niño, mi hermano fue un niño hiperactivo, no fue un niño problemático ni un mal chico, no estoy comparándolo con Kevin, por favor, pero que quiero decir que mi abuela sufrió a mi hermano. Mi hermano era hiperactivo y se metía en peleas y se metía en cosas y rompía cosas y estaba corriendo todo el día. Entonces creo que esa experiencia la hizo ser muy empática con la protagonista de Tenemos que hablar de Kevin. A mí el libro me encantó. No sé si es porque yo tenía muy metido en el recuerdo la película, que se me hizo menos impactante, cosa que no me suele ocurrir. Yo siempre les digo, la mayoría de las veces, por no decir el 97% de las veces, el libro siempre es mejor que la película, o siempre tiendes a disfrutar mejor el libro que la película. Y en este caso, yo disfruté mucho el libro, pero la película la disfruté muchísimo más. Se me hizo muchísimo más angustioso y se me hizo muchísimo más trepidante. El libro, en cambio, se me hizo más dramático, más introspectivo, más reflexivo, y te va contando el mismo drama y estalla igual y es todo muy heavy, pero lo sentí menos trepidante, lo sentí menos angustiante. A mi abuela se le hizo, en cambio, mucho más. Bueno, mi abuela no ha visto la película, pero a mi abuela sí se le hizo muy angustiante. Me he dado cuenta de una cosa importante, que es el tipo de libros que mi abuela está disfrutando más que yo le lea, y han sido libros, por ejemplo, como La carretera o como Tenemos que hablar de Kevin mismo. ¿En qué me di cuenta de esto? Es que cuando leíamos este libro de Tenemos que hablar de Kevin, mi abuela me decía, todavía me acuerdo mucho de La carretera. Bueno, no me decía La carretera, mentira. Todavía me acuerdo mucho del libro que me contaste de este hombre que va con el niño. Y le decía La carretera. Pues a mi abuela le impactó mucho. Y con este libro le pasó igual, le impactaba muchísimo. Necesitaba hablarme por teléfono después de según qué capítulos más duros para que conversáramos sobre esto que estábamos leyendo juntas, porque a mi abuela le había causado mucho impacto y le había causado mucha angustia y se le había quedado muy marcado en el cerebro. Entonces, para mí, Tenemos que hablar de Kevin es un libro que yo recomiendo muchísimo. De hecho, creo que le voy a hacer una reseña más adelante individual, porque creo que es uno de esos libros que se la merecen. A mí me encantó. Creo que disfruté más la película, pero quizá porque yo había visto la película primero, entonces como que lo tenía todo muy visual. Visualizaba a los mismos personajes de la película, o sea, lo tenía todo como ya muy visual. Y eso que yo no vi la película hace poco, pero como les he dicho antes, tengo una mente muy privilegiada, gracias a Dios, una muy buena memoria. Entonces hay cosas que no se me olvidan. Y Tenemos que hablar de Kevin fue un libro que disfruté mucho, pero creo que mi abuela lo disfrutó muchísimo más. Así que si no has visto la película, creo que tendrías que empezar por el libro antes de por la película, para que tu experiencia no se vea menguada, ¿vale? Para que puedas disfrutar del libro en todo su esplendor y te sorprenda, porque tiene unos giros muy interesantes y Kevin es un personaje muy interesante, y es muy difícil contar esta historia de la manera en que decide el autor contarla, y a mí me gustó mucho. Creo que lo consigue crear empatía con el lector, y que al final de cuentas la empatía en este libro es lo más importante para que el lector pueda disfrutar de la historia. Así que creo que es un libro increíble, de verdad creo que es un libro maravilloso. Mi abuela evidentemente lo recomienda. De hecho, de los libros que leímos, de todos los libros que leímos, creo que los libros que más recomienda mi abuela fue Tenemos que hablar de Kevin y Cumbres borrascosas. Cumbres borrascosas quizá porque también le refrescó a ella la memoria de los recuerdos de cuando los leyó y tal, y porque le encanta y porque es muy buena. Pero Tenemos que hablar de Kevin la impactó, y me gusta cuando los libros impactan a mi abuela y la dejan con esa sensación de lectura fresca, de libro recién leído, que lo tienes que estar masticando y remasticando y analizándolo, y tienes que hablarlo con todo tu entorno. Esa es la sensación que mi abuela tuvo después de leer Tenemos que hablar de Kevin. Entonces es un libro que evidentemente súper recomendamos las dos. Y hasta aquí llegamos con el video del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado a mi abuela y a mí. Si ya le diste like, te suscribiste y le diste la campanita, has cumplido con la parte de tu trato. Y entonces lo único que me queda, evidentemente, es recordarte que mi abuela es lo más y tiene 82 años, y que me dejas en los comentarios, eso sí que es muy importante, libros que me recomiendes para mi abuela. ¿Qué le puedo leer a mi abuela? Yo siempre estoy buscando qué leerle a mi abuela, porque evidentemente mi abuela no quiere saber nada del terror.
Eso, así que espero sus sugerencias y ya solo me queda recordarte que tú y yo tenemos una cita 2 veces a la semana, los jueves para videos súper random y los domingos hablando de libros, porque en este canal los domingos se habla de libros. ¡Chao!